La ONU se deslinda del bloqueo de fertilizantes rusos y Moscú responde. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, criticó la inacción del organismo internacional ante los problemas para distribuir estos insumos agrícolas. La ONU está incumpliendo parte del acuerdo sobre el trigo ucraniano al distanciarse de las trabas puestas a la exportación de fertilizantes rusos, aseguró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. La vocera comentó en su canal de Telegram las declaraciones de Stepan Edujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el bloqueo de los suministros de fertilizantes rusos. El representante declaró este viernes que la ONU monitorea los envíos de grano en el marco del Pacto sobre la exportación de cereales varados en puertos del Mar Negro por el conflicto. Sin embargo, el comercio de fertilizantes rusos involucra a entidades comerciales y el organismo internacional no está monitoreando cada venta, señaló Dujarric. Estamos tratando de eliminar los obstáculos que existen en ciertas áreas, pero no tenemos el mecanismo de control. Quiero decir que es una pregunta sobre el bloqueo de fertilizantes que, por desgracia, hay que hacerla a los países que pueden ser receptores de fertilizantes rusos y a las autoridades rusas, sostuvo el representante de la ONU. Al respecto, María Zakharova recordó que el pacto sobre los cereales representa un acuerdo en paquete y es justamente lo que propuso el secretario general de la ONU. En cuanto a las autoridades rusas, estas, a través de nuestra misión permanente ante la ONU en Nueva York, informan regularmente a la Secretaría de la organización sobre el incumplimiento de su segunda parte del pacto, relativa a los cereales y fertilizantes rusos, subrayó la vocera. El Ministerio de Exteriores de Rusia denunció este viernes que se está abusando del acuerdo sobre el grano ya que las empresas rusas no pueden realizar envíos comerciales de fertilizantes ni tampoco entregar unas 300.000 toneladas de forma gratuita a los países más pobres. Estos insumos agrícolas quedan bloqueados en Letonia, Estonia, Bélgica y Países Bajos debido a las sanciones unilaterales de Occidente, explicaron. El pasado 22 de julio, delegaciones de Rusia y de Ucrania suscribieron de forma separada con la ONU y Ankara un acuerdo para garantizar las exportaciones del grano varado en los puertos ucranianos y suavizar el déficit alimenticio mundial. Sin embargo, desde Moscú han denunciado reiteradamente que los suministros desde Ucrania no van a parar a países pobres, sino a Occidente. Rusia. Más de 70 buques fueron detenidos por violar el acuerdo alimentario por Kiev. Más de 70 embarcaciones fueron detenidas durante la aplicación de la parte ucraniana del acuerdo alimentario debido a violaciones sistemáticas e intentos de contrabando de alijos, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Durante la aplicación de la iniciativa del Mar Negro fueron detenidos más de 70 buques y algunos fueron suspendidos por violaciones sistemáticas relacionadas con el incumplimiento de las normas de navegación en el corredor marítimo y los intentos de introducir de contrabando alijos especialmente equipados, se indica en un comunicado sobre la aplicación de los acuerdos de Estambul sobre la exportación de alimentos ucranianos y la normalización de las exportaciones agrícolas rusas. La Cancillería rusa subrayó que en el puerto de Estambul se crea artificialmente una gran congestión de buques para presionar a los expertos rusos, necesaria para aflojar los controles y acelerar los procedimientos de verificación.
Estos abusos del corredor humanitario no pueden ser ignorados, especialmente teniendo en cuenta la investigación en curso sobre las rutas utilizadas para entregar los explosivos para el ataque en el puente de Crimea el 8 de octubre, señaló también el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Además, desde el ministerio comunicaron que Rusia envió más de 10 millones de toneladas de grano, en su mayoría trigo, a los países de Asia y África, comunicó el Ministerio de Exteriores ruso. Alrededor de 10,5 millones de toneladas de cereales, el 77% de las cuales es trigo, ya se suministraron a Asia, 62%, y África, 33%, señala el comunicado. La nota añade que antes de finales del año en curso Rusia está dispuesta a enviar en total 30 millones de toneladas de grano e incluso aumentar esta cifra hasta 50 millones de toneladas, teniendo en cuenta la cosecha. El contraste, como dicen, es obvio. Mientras que los productos ucranianos van por el corredor humanitario a Europa y los países desarrollados, los suministros rusos llegan a los necesitados en África y Asia, indica el texto. La Cancillería subrayó que Rusia, a diferencia de Ucrania, es uno de los principales exportadores mundiales de fertilizantes, sin los cuales no solo los países consumidores de alimentos, sino también los países productores, correrán el riesgo de afrontar el hambre. Asimismo, el ministerio confirmó que Rusia está dispuesta a entregar gratis fertilizantes a los países más pobres, pero permanecen bloqueados en los almacenes de Letonia, Estonia, Bélgica y Países Bajos. Las compañías rusas aún no pueden no solo realizar los suministros comerciales de los fertilizantes, sino tampoco entregar unas 300.000 toneladas de la producción a los países más pobres de manera gratuita, destaca el comunicado de la Cancillería. La nota especifica que estos fertilizantes quedan en su mayoría bloqueados en los almacenes en Letonia un 80%, así como en Estonia, Bélgica y Países Bajos, cuyas autoridades no permiten su envío a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El 22 de julio se firmaron en Estambul dos documentos interrelacionados para abordar el suministro de alimentos y fertilizantes a los mercados mundiales. Los documentos constituyen un único paquete. El primero, un memorando, prevé el compromiso de la ONU de levantar diversas restricciones a la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. El segundo define un algoritmo para la exportación de productos agrícolas ucranianos desde los puertos del Mar Negro controlados por Ucrania. Sin embargo, como señala Moscú, el acuerdo aún no funciona en lo que respecta a las exportaciones de Rusia. El acuerdo sobre los cereales expira el 19 de noviembre de este año, pero las perspectivas de su prórroga aún no están claras. La ONU afirmó anteriormente que espera que se amplíe el acuerdo sobre los cereales. Según el portavoz del secretario general de la ONU, Stepan Dujarric, Antonio Guterres y su equipo están trabajando en la extensión y ampliación de la iniciativa del grano del Mar Negro. Guterres también habló de las perspectivas de ampliar el acuerdo sobre cereales con el presidente ruso Vladimir Putin en septiembre. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el otro día que si resultaba que los corredores humanitarios para el envío de cereales a los países más pobres se utilizaban para actos terroristas, se pondría en duda la aplicación del acuerdo sobre los cereales, pero hasta ahora no ha habido ninguna confirmación al respecto.